Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Frutos para gloria de tu nombre. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a buscar en Hebreos capítulo 8 y verso 6. Y vamos a continuar estudiando lo que empezamos hace 2 semanas, que es muy importante. Mayormente esta enseñanza que yo estoy dando la dan en seminarios, aunque se supone que se dé en la iglesia, no tan solamente en seminarios, porque es extensa, pero es fundamental. Hoy en día tenemos un sinnúmero de cristianos que son cristianos, han aceptado a Jesucristo como su Señor, pero no conocen nada de la Escritura. No conocen nada más que lo que oyen. Y hoy en día que hay tanta doctrina loca por ahí que hablan de código y hablan un sinnúmero de disparates y ellos le llaman revelación. Y el que ignora las Escrituras pues recibe todo lo que oye, siempre y cuando lo pongan emocionalmente. Y lamentablemente son muchos los cristianos, pero muchos los cristianos que no conocen las Escrituras. Y nosotros, para tener una interpretación de las Escrituras como debe ser, no podemos interpretarla a la luz del occidente, porque esto no fue escrito ni en Latinoamérica ni en Estados Unidos. ¿Ok? Algunas veces cuando la queremos interpretar con una mentalidad occidental, pues erramos. Para darle una buena interpretación a la Escritura tenemos que conocer usos y costumbres de los hebreos, porque estos fueron los que nos dieron esto. Y muchas de las cosas, o yo digo la mayoría de las cosas que están aquí, tienen que ser interpretadas a la luz de ellos. Cuando tú la tratas de interpretar a la luz nuestra acá, tienes un 99% de que vas a errar. Y eso es lo que ha pasado. Hoy le han añadido un sinnúmero de cosas y hablan de esto y hablan de lo otro y ahora hablan de código. Le voy a soltar un código. Eso es una basura lo que tú vas a soltar. ¿Qué código ni qué código? Mira si apóstol Pablo y los discípulos andaban hablando ese lenguaje. Pero eso impresiona a los ignorantes, especialmente a los ignorantes de la Escritura. Déjeme decirle una cosa y el que me quiera perdonar, me tiene que perdonar. Pero hay mucha gente que va a la iglesia que, aparte de que son ignorantes de las Escrituras, son ignorantes. ¿Se ofendió a alguien aquí? Pero es la verdad. Hay mucha gente en Latinoamérica que no tienen escuelas, que no tienen nada, y cualquier mandulete y le dice un disparate y ellos lo creen. Yo algunas veces veo congregaciones que muchos de ellos son hasta indígenas, y todo lo que le dice el ministro, el pastor, ellos lo creen, porque ellos no saben, algunos ni saben leer. ¿Ok? Y hoy en día se dan unos fenómenos tremendos. Gente inventándose cosas, y usted ve el lenguaje, ¿no? Que si yo cargo algo, que si yo tengo el manto, que si yo tengo esto, que si yo tengo... Todo eso es tontería. Lo que tú no veas a los apóstoles hablar, tírelo al zafacón, lo diga quien lo diga. Amén. Porque hay gente que usan un lenguaje y usan palabras para impresionar a la audiencia. Y si la audiencia no tiene conocimiento de la Escritura y tampoco tiene bastante educación, pues creen cualquier cosa. Porque lo está diciendo el llamado ungido. Porque eso es otra cosa. Algunas veces proyectamos de que el ungido es el que está detrás del púlpito,
y ustedes son un yangarayití, que tiene que estar a la merced del ungido, porque el ungido soy yo, el que tengo el manto soy yo, el que dio esto, que si lo otro, y ustedes tienen que seguirme a ciegas. Eso no es así. Usted no tiene que seguir a ningún pastor a ciegas. Para eso tiene la Escritura. Y el día que yo me desvíe de la Escritura, coja la mejor puerta que haya por aquí, esta, aquella, y haga así, y váyase. Y sálvese. ¿Ok? Yo no tengo miedo de decir eso. El que está seguro de lo que enseña y de lo que dice no tiene miedo. Ahora, el que está inseguro quiere tener a la gente cautivo. Una de las cosas que nos enseña la Escritura es que nosotros los pastores no señoreemos sobre la gente. Porque ustedes no me pertenecen a mí. Ustedes le pertenecen a Dios. Amén, eso bien claro. Ok, pues como les dije, cuando ustedes conocen usos y costumbres hebreas, pues usted le va a dar una mala interpretación a la Escritura. Porque usted no va a saber por qué se dijeron las cosas, cuáles eran sus costumbres, cuál era su cultura y por qué se dijeron las cosas. Cuando usted estudia eso, usted no va a caer en error como hoy en día, que te cogen un verso del Antiguo Testamento, la mujer no vestirá como hombre, entonces cogen a las hermanas y las castigan y le dicen Jezabel porque se ponen un pantalón. Eso es ignorancia pura que se ha sembrado en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, para el tiempo que se dijo eso, no existían los pantalones. Tú le dices a un pastor de eso, ponte un pantalón de mujer y no se lo pone. No, eso es de mujer. Adiós. ¿Qué quedamos? ¿Te peinas o te haces rolo? Y así hay un sinnúmero de cosas que se enseñan hoy en día que no tienen fundamento bíblico. Cuando tú te vas a la raíz, no tiene fundamento bíblico. Hay cosas que Jesús dijo y que dijeron los discípulos que usted tiene que aprender por qué lo dijeron, en qué tiempo se dijo, cuál era ¿cómo le llaman a eso? Idiosincrasia. Idiosincrasia de ese tiempo. Como yo le dije, hay muchas cosas que están aquí que nosotros creemos que son promesas para nosotros y no fueron dichas para nosotros. Fueron dichas a una persona en particular o al pueblo de Israel. Pero nosotros buscamos así en la Escritura, aquí este verso, acá en Génesis, eso es para mí. Tal vez tenga un principio que te pueda implicar a ti, pero no fue dirigido a ti. Porque si no, y lo que buscamos es las cosas buenas. Pero las sentencias que se dijeron en contra de la gente, eso no lo usamos como promesa. Eso no es conmigo, eso fue con fulano. Y tenemos que, para darle una buena interpretación a la Escritura, tenemos que ver quién habla, a quién le es dirigida la palabra en ese momento y por qué se lo están diciendo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, pero no todo lo que hay en la Escritura lo dijo Dios. Aquí habla el hombre, aquí habla el diablo. Una vez una persona se ofendió conmigo y dijo, mira lo que dice, que en la Biblia habla el diablo. Sí, ahí habla el diablo. ¿O tú crees que lo que oyó Jesús cuando el diablo estaba tentado fue un atospardante loco? El diablo le habló. Hello. Y aquí habla gente buena y gente mala. Y aquí hablan gente que dijeron cosas que no estaban bajo la voluntad de Dios y que no era verdad. Job dijo, Dios dio y Dios quitó, ¿sí o no? ¿Y fue Dios quien le quitó? No, fue el diablo. Parece a muchos cristianos hoy en día. El diablo le quita y culpan a Dios. Y entonces se inventan la cuestión esa del proceso. Es que estoy pasando por un proceso. Búscame en la Escritura a ver si Jesús habló de procesos. No lo va a encontrar.
O ninguno de los discípulos hablaron de proceso, ni le dijeron a una persona que estaba pasando por un problema o por una necesidad o que estaba enfermo, ninguno de ellos le dijo, es que está pasando por un proceso. Jesús nunca le dijo a nadie, yo no te puedo sanar porque estás pasando por un proceso o una prueba. La Biblia habla de prueba, pero la prueba que habla la Biblia es la prueba de tu fe. Cada vez que tú niegas a Jesús y escondes la Biblia para que no sepa que eres cristiano, tú estás negando a Jesús. Tú no estás pasando la prueba. Hay gente que no viene a la iglesia con la Biblia porque se avergüenzan, porque no quiere que sepan que es cristiano. Pues tú te avergüenzas de Dios. No tienes que avergonzarte. Tú no estás pasando la prueba. Quien nos prueba a nosotros es uno que es un bien ignorante. ¿Sabe quién es? El diablo. Que no sabe lo que hay en ti. Te tiene que probar a ver hasta dónde tú das. Pero Dios es el autor y consumador de tu fe. Él sabe hasta dónde tú das. Te conoce desde la cabeza hasta los pies. Todo lo que haces, todo lo que piensas, todo Él lo conoce. No hay nada escondido de Dios. Que tú puedas decir esto yo lo tengo escondido y Dios no lo sabe. Dios sabe lo que tú puedes dar. ¿Te acuerdas cuando Pedro le dijo a Jesús que aunque todos lo negaran, Él no lo iba a negar? ¿Qué le dijo Jesús? Antes de que cante el gallo me habrás negado ¿cuántas? 3 veces. ¿Sabía Jesús lo que podía dar Pedro? Pedro confiaba en sí mismo. Así como Jesús sabía lo que podía dar Pedro, también sabe lo que tú puedes dar. Ahora, quien no sabe es el diablo. Él no sabe el nivel de fe tuyo. Hasta que no te ves reaccionar en cuanto a la tentación, en cuanto a los dardos que Él te tira. Amén. Pero todas esas cosas se las han enseñado erróneamente a la gente. Usted va a encontrar gente enseñando de que para que usted pueda crecer espiritualmente, usted tiene que pasar por procesos o por pruebas o por... Eso no es lo que da crecimiento espiritual. Lo que da crecimiento espiritual es el conocimiento práctico, el que tú practicas de la Escritura. Eso es lo que te hace crecer. No son las dificultades. Las dificultades vienen para robar la fe que tú tienes. Estudie bien la parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar y la semilla es la palabra. Y dice que cuando se siembra la palabra la reciben con gozo, pero en el momento de la prueba se apartan. Pues quiere decir que la prueba viene con el fin de apartarte. Yo quiero que usted sea sincero conmigo. Cuando usted está pasando, estoy hablando de una dificultad genuina. No estoy hablando de que te levantaste y te diste con el pie chiquito en la puerta, eso no. Estoy hablando que estés bajo una opresión genuina o de enfermedad o de cualquier otra cosa. ¿No sientes el síntoma de salir corriendo? Yo soy el único. Los demás son unos embusteros, pero bueno, está bien. Y algunas veces nos da el síntoma de rebelarnos contra Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Sí o no? Si tú estudias las Escrituras, te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel, una y otra vez, se desviaron del camino. Y comenzaron a adorar a dioses ajenos, a Baal, a otro más por ahí y al otro. Yo los conocí a todos, ¿verdad? No los conoce, mejor que no los conozca. Y ellos cada rato se desviaban, aún viendo milagros extraordinarios. ¿Qué usted me puede decir a mí de esta gente que salieron de Egipto, que vieron tantos milagros por medio de Moisés?
¿Ah? Y con todo y eso en el desierto se rebelaron. Y empezaron a decir unos a otros, ¿para qué nos sacaron de Egipto? Y empezaron a desear la cebolla que le daban allá. Y eso pasa con muchos cristianos. Yo en el mundo estaba mejor, ahora que me convertí al cristianismo, mira lo que me está pasando. ¿Sí o no? Estoy hablando en francés. ¿Es verdad o no es verdad? Porque las dificultades vienen para debilitar tu fe, no para construir tu fe, no para hacerte más sólido. Los vientos y las tempestades no es lo que fortalece tu casa, tu vida. Lo que fortalece tu casa es tu fundamento. Jesús lo enseñó claramente. El que oye mi palabra y la hace, le declararé que es un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre la roca, algo sólido. Vino el viento, vino el río y la casa permaneció. Pero no era la casa, era el fundamento. Sin embargo, dijo, pero el que oye la palabra y no la hace, le compararé con un hombre que edificó su casa sobre la arena, para no pasar trabajo, bien tremendo, por encimita. Vino el mismo río, vinieron los mismos vientos, y grande fue su ruina. Quiere decir que los vientos y las tempestades no vino para fortalecer la casa, que es lo que se enseña hoy en día. Hermano, las pruebas te hacen desarrollar carácter. Si fuera así, yo conozco mucha gente que han pasado por problemas y se debilitan, y algunos se apartan. Porque lo que el diablo trae en contra tuya no es para edificarte, él no trabaja para Dios. Y es como yo he dicho, es bien importante crear fundamento. Tú no puedes, como yo siempre he dicho, tú no puedes tratar de poner paneles cuando los vientos están soplando. Hay gente que ha tratado de hacerlo y se ha ido con tripanel. Ha venido una ráfaga de esa y se lo ha llevado con todo. No, tú tienes que poner los paneles tan pronto anuncian que por ahí viene algo. ¿Sí o no? Pero muchos cristianos quieren poner el panel cuando ya tiene los vientos encima. Y eso es cuesta arriba, no hay garantía. Porque una de las cosas que causa un buen fundamento es una buena revelación en el corazón, porque no se cree con la mente, se cree con el corazón. Mucha gente tiene creencias mentales, intelectuales, pero no están reveladas en su espíritu. La verdad tiene que estar revelada en tu espíritu, no en tu cabecita. No es decir, eso yo lo sé. Hasta que no te veas practicándolo, todavía tú no lo sabes. Porque no es parte de ti. Ninguna verdad es tu verdad hasta que tú no la pongas en práctica. Hello. Usted puede tener conocimiento de muchas cosas. Es como el que tiene conocimiento de cómo, y no se ofenda a ningún gordito aquí, de cómo rebajar y nunca lo pone en práctica. Pero el conocimiento lo tiene, sabe qué hacer, ¿verdad que sí? Y a fin de año hacen resolución. En este año y hasta se compran van a un gym ahí a hacer ejercicio y se matriculan y todo eso y nunca van. Te lo digo por experiencia. Una vez me puse y nunca fui, y cuando fui a darme de baja debía 200 y pico de pesos y nunca había tocado ni una máquina allí. Y dije, mira, vaya que sanga no fui yo. Pero lo que te estoy diciendo es una realidad. Porque muchos cristianos creen que esto es una religión. El evangelio no es una religión, es una vida. Y entonces no se desarrollan espiritualmente.
Y muchas iglesias lo que hacen es entretener a la gente. Hace calor. ¿Te prendido el aire? Prende el otro. O es que yo estoy... ¿Qué tiene que ver él? Para que no le dé ganas de ir al baño a la gente. Oye, tú sí eres sabio. Dice que estaba volviendo, yo no sé. ¿Dónde me quedé? Me han dicho tantas cosas que ahora sí estoy más confundido que al principio cuando hice la pregunta. Pues usted necesita crear un buen fundamento. Acuérdense que la fe es la certeza, la convicción. Por eso yo le digo a ustedes, estudien. Fundamente. Usted no puede, por ejemplo, yo me ha pasado con algunos hermanos. Usted no tiene un librito por ahí que hable de sanidad, porque es que me encontraron tal cosa y tal cosa y tal cosa. Yo le digo, y ahora es que tú te vienes a... Yo no digo que no va a funcionar, pero algunas veces se hace cuesta arriba. Es mejor que tú crees ese fundamento antes de que venga la tempestad, antes de que aparezca el síntoma, antes de que aparezca la enfermedad. Hello. Porque en medio de la enfermedad, cuando usted está bajo una presión, se le hace difícil. No se le hace fácil. Yo estoy consciente de eso porque a mí me ha pasado. Pero cuando tú ya tienes fundamento y convicción en tu corazón, de la abundancia del corazón, lo que va a salir por tu boca es la palabra. No va a salir temor, no va a salir miedo, porque esa palabra está dentro de ti. ¿Cuántos de ustedes han soñado que tienen una batalla y en el medio de eso usted comienza a citar la Escritura? ¿Cuánto le ha pasado? Los demás, váyanse a dormir. A ver si le pasa. Pero yo me he visto así. ¿A cuántos de ustedes lo han cogido por cuello? Durmiendo. ¿Verdad que sí? A mí me ha pasado y te voy a matar. Y no puedo hablar y no puedo decirle a Martané, nada. Solamente reprender con lo que tengo en mi corazón. Pero si no llego a tener eso en mi corazón, ¿qué voy a hacer? La palabra de Dios tiene que estar en tu espíritu, que es el corazón. Y para eso hay que meditar en ella, para eso hay que estudiarla. No leerla, estudiarla. Porque lo que estamos hablando sobre que estamos en un nuevo pacto, para poder comprender eso tenemos que saber lo que es un pacto. Que podríamos interpretarlo como un contrato, pero no podemos visualizarlo como un contrato occidental, de que unos cuantos papeles donde tú firmas y te comprometes. Porque un pacto hebreo es mucho más allá, porque se paga con la vida. Tú vas a África, en muchos lugares, en muchas tribus, donde cuando tú violabas un pacto, si no te sacaban de la tribu, te mataban. Pero antes de sacarte de la tribu y desterrarte, te daban una salsa de palo, que eso es... Porque para ellos eso era una traición. Y violar un pacto acarrea sentencia. Y desde Génesis tú vas a encontrar que Dios trató de hacer pacto con el pueblo y sin embargo ellos lo violaban. Adán fue el primero que violó el pacto. Y Dios, para poder
por su misericordia. En vez de que las personas que violaban el pacto murieran, pues Él recibía la sangre de un macho cabrío y de becerro en sustitución de la del hombre para que el hombre siguiera viviendo. Cuando tú comprendes eso, entonces te das cuenta en qué consistía el sacrificio del sumo sacerdote cuando una vez al año entraba con sangre de machos cabríos y de becerro y lo derramaba sobre el propiciatorio en el lugar santísimo por expiación de los pecados del pueblo. Pero ¿qué pasa? Que esa sangre de los machos y los cabros no borraban los pecados, sino los cubría. Hasta el próximo año que volvían otra vez a hacer el mismo ritual. Pero la diferencia de nosotros es que la sangre que Jesús derramó fue su propia sangre y obtuvo una eterna redención. Él nos compró por medio de su sangre. Por eso somos propiedad de Dios. Y eso usted debe saberlo, porque saberlo. Yo pertenezco a Dios. Ya nosotros no necesitamos un sacerdote que vaya por nosotros a pedir clemencia, porque ya Dios nos constituyó a nosotros reyes y sacerdotes. Podemos entrar al lugar santísimo confiadamente. No necesitamos un intermediario de que ore por nosotros. A eso nos ha acostumbrado la iglesia, a depender de otro, a codepender de otro. Y no nos han enseñado a tener nosotros confianza con Dios. Pastor, ore porque, pero Dios te oye a ti. Hay cosas en las cuales nos podemos poner de acuerdo. Y si tú te sientes débil en la fe, pues no es malo que pidas oración. Pero lo que te quiero decir es que el oído de Dios está atento a los justos. Y eso eres tú, justo. No necesitas un sacerdote. Ya no hay un templo como el que tuvieron los hebreos, ni hay un tabernáculo. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir ya vino. ¿Qué diferencia tenemos nosotros a la gente del pasado? La gente del pasado sus pecados no habían sido borrados, solamente habían sido perdonados, pero no borrados. Pero la sangre de Jesús nos limpió de todo pecado, de toda transgresión. Y usted debe tener una conciencia, si usted es cristiano verdadero, usted debe tener una conciencia de justicia. Tú le preguntas algunas veces a cristianos, ¿tú eres justo? Ay, yo no. Que tú no eres justo, entonces pues tú conviértete al Señor para que el Señor te justifique. Porque lo primero que se le viene a la mente a las personas cuando tú le dices, tú eres justo, ¿qué es lo que se le viene a la mente? ¿Nadie sabe? Perfección, ¿sí o no? Sí. Así mismo dicen, justo es Dios es justo, pero yo no. Porque no conocen lo que quiere decir la palabra justicia. Jesucristo se hizo pecado para hacerte la justicia de Dios en Él. Dios te declaró justo, quiere decir inocente, libre de pecado. Todos tus pecados pasados fueron borrados. Pero déjeme decir una cosa, muchos cristianos sentados en la iglesia que todavía tienen conciencia de pecado de lo que hicieron en el pasado. Todavía lo vienen arrastrando y al diablo le conviene que tú pienses así porque eso debilita la fe, eso te debilita para no tener confianza con Dios y por eso tienes que estar pidiéndole a Raimundo y a todo el mundo oración porque tú no tienes confianza con Dios. ¿Cuántos saben que es así?
Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, ya siendo cristianos, han hecho algo malo? A ver si los que no levantaron la mano tienen un grado de embustero grande. Son bien embusteros, pero todos, ¿verdad que sí? Yo también. Ahora, cuando te ha pasado eso, ¿no se debilita tu fe? ¿No te sientes como que no quieres ni orar porque crees que Dios te está ahí con un palo esperando? Ven a pedir ahora. Ven. Porque todas esas cosas, el pecado te aparta de Dios, te lo dice la Escritura. Te crea mala conciencia. Y cuando un cristiano tiene una mala conciencia, no puede tener confianza con Dios, porque su conciencia le acusa. ¿Sí o no? Tú estás aquí en el servicio, están cantando y levantas las manos y de momento tu conciencia viene y te dice: muchacho, con la mala palabrota que se te salió esta mañana, hipócrita, y ya te tumbó. Si tú no te sabes defender con lo que hiciste ayer, con lo que es, si tú no conoces quién tú eres en Cristo, qué Cristo ha hecho por ti, en qué situación estás tú con el Señor, pues fácilmente engañarte y mantenerte en la iglesia oprimido, deprimido y exprimido. Y estás ahí sentado, no te huelen ni las azucenas, porque tienes mala conciencia. Sin embargo, la Escritura nos dice que nos acerquemos al trono de la gracia con una buena conciencia. Amén. Y justo no quiere decir perfecto. Quiere decir que has sido declarado inocente. Alguien llevó tu culpa. Y ese fue Jesús. Jesús nunca pecó. Dios lo hizo pecado para justificarte a ti. Como yo siempre le he preguntado a ustedes, si Dios te perdona todos los pecados, ¿cuántos te quedan? ¿Cuántos? Y entonces, ¿por qué vas a pensar en el pasado en vez de pensar en el presente y en el futuro? Y yo sé de lo que yo estoy hablando. Porque yo he tenido que ministrar a personas que viven esclavos de su pasado. Tú tienes que darle una clase completa de: mira, tú eres una nueva creación, tú eres una nueva criatura. En Cristo las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Lo que pasa es que el evangelio que se ha predicado, que no es evangelio, es un evangelio de condenación, de culpa. Hacerte sentir culpable y a lo último hacer un llamado: vengan al frente todos los culpables. Quiero orar por ustedes. Yo pertenecía a iglesias donde casi todos los domingos los que mandaban a pasar al frente eran a los mismos cristianos para que se arrepintieran de lo que hicieron en la semana. ¿Qué crea eso? Una mala conciencia. Y se inventaban los pecados. Eran inventores de pecados. Y es por causa de la ignorancia de las Escrituras. Pero no crea que eso le pasa nada más a los occidentales, también le pasó a los hebreos, no conocían. Pablo fue el que dio a conocer verdaderamente todos los significados de todo aquello que se practicaba en el pasado. Lo del tabernáculo, los sacrificios. Él fue el que les reveló a los discípulos que anduvieron con Jesús todas esas cosas, porque aún los discípulos que andaban con Jesús no lo sabían. Pedro decía, Pablo dice unas cosas que son difíciles de entender. Pero Pablo recibió todo eso por medio de Jesucristo. En Gálatas capítulo 1 y verso 12 dice que el evangelio que recibió no lo recibió de hombre, sino que lo recibió por revelación de Jesucristo. Amén.
Ok, vamos ahora a comenzar la enseñanza. Eso fue una introducción. ¿Es verdad? ¿O usted vino aquí a ser entretenido, a oír un sermón? Yo no doy sermones. Ok, Hebreos capítulo 8 y verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Jesús. Cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Quiere decir que este pacto que estamos nosotros tiene mejores promesas que tenía el primer pacto. Que vamos a ver que la Escritura nos enseña que se dio por el viejo pacto y entró un nuevo pacto. Y hasta que tú no comprendas eso, tú vas a estar errando como la mayoría de la iglesia evangélica que quieren vivir bajo el viejo pacto. Vas a ver que casi la mayoría de sus predicaciones están fundamentadas en el viejo pacto, no en el nuevo. Porque aún no conocen bien el nuevo. E interpretan el nuevo a la luz del viejo, cuando debe ser al revés. Usted interpretar el viejo a la luz del nuevo. Y ustedes ven que quieren vivir como Jeremías, quieren establecer cosas que en el pasado fueron útiles, pero ya no. Y quieren tocar el cuerno, creyendo que eso es más espiritualidad que cualquier otra cosa. Hacen un sinnúmero de cosas. Ustedes tratan de usar la estrella de David y símbolos del tabernáculo y del pasado. Pero aquello fue una sombra, nosotros estamos en lo verdadero. Ahora les voy a decir una cosa. Las danzas que se dan en la iglesia, eso no es escritural. Yo sé que algunos se enojarán conmigo, pero es la verdad. Los únicos que danzaban en los castillos eran los paganos. Los filisteos, todas las tribus paganas que tenían sus castillos, ellos tenían bailarinas para entretener ¿a quién? A los reyes y a los invitados. En los templos, en el templo ni en el tabernáculo no se bailaba. Pero David danzaba, pero danzó en la calle, porque venía de una conquista. Una cosa es tú danzar en la calle, otra cosa es danzar aquí dentro. Sí, porque lo quieren justificar. Y David danzaba como los conejitos con los conejitos. ¿Cómo los qué? Ah, que yo cambié de animal, pero los dos. Ahora yo con esto no estoy condenando allá ustedes, pero estudien la historia y se van a dar cuenta que ni en la sinagoga ni en el templo de Dios se bailaba. Ni se danzaba supuestamente que para Dios. Y David estaba danzando, pero era por la victoria que había tenido. Los hebreos danzaban en la fiesta, pero ¿dónde? Afuera. Todas las fiestas se celebraban fuera. La de la Pascua, mejor dicho, la de todas las fiestas, la de las primicias, todas esas fiestas se hacían, el pueblo lo hacía. Es como nosotros que acá en el occidente hacemos fiestas patronales. Algo parecido. Pero en la iglesia ni en el templo de Dios se permitía eso. Ni en la sinagoga. Tú puedes ir a cualquier sinagoga y tú no vas a encontrar eso. Y allí se cantan himnos, no canciones que están en moda. Cantan la palabra. Y nosotros cantamos un sinnúmero de cosas. Y yo estaba viendo a una gente que estaban cantando en un sitio
Y dije, pero ¿qué rayos están cantando? No le están cantando a Dios, están cantándose para ellos. Parecía una fiesta pagana de esa. Y algunas de las cosas que estaban cantando, no, es como, tú no has visto uno, Dios mío, una que canta un corito que dice que si usa el ametrallador empiezan pa, 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 y todo el mundo en la iglesia, pa, 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 pa. ¿Qué es eso? Y hay otro que dice, en la cocina, contra un demonio. Y yo, adiós, cara. Observe para que usted vea muchos de los coritos que oyense que no tienen que ver nada con Dios. Yo conocí a uno que era el himno de las culpabilidades. Yo estoy seguro que algunos lo han oído. Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa. ¿Cuántos oyeron ese corito? ¿Sí o no? Y ya todo el mundo salía culpable de la iglesia. De que no baje la gloria de Dios. Y hay canciones que son dirigidas a Satanás. No le están hablando a Dios. Tú, Satanás, bien lo sabes. ¿Con qué estás hablando? Que en las pruebas. Oye, eso no es una adoración a Dios, eso no es una alabanza a Dios. Yo oigo esas cosas y digo, Dios mío, pero no. Un día te lo va a traer un medley de coritos de esos, rajatabla de esos, que tú dices, pero que eso no está dirigido a Dios, eso es una locura. Yo estaba viendo un video, uno que estaba cantando, y entonces estaba predicando y le decía al baterista que le diera duro a la batería. Dale duro. Porque hay gente que quiere emocionar a las personas. Entonces te ponen, yo nunca he permitido que un background de música. No la necesito. Si Jesús no la necesitó, ni ninguno de los discípulos, yo tampoco. Y entonces, tú ves el pianista, y yo digo cualquier cosa. Y eso es para jugar con los sentidos de la gente. Entonces porque la batería no estaba dando duro con lo que él decía, se quitó el zapato y le tiró al baterista. Y yo, ¿qué es esto, Dios mío? Ni tampoco necesito un pianista detrás ahí durmiéndome a la gente mientras yo le estoy. Son inventos de la gente. Cuando la palabra es la palabra de Dios. Esto es incorruptible. Y lo que tú necesitas es oír, analizar e internalizar. No necesitas emociones alrededor, ni una musiquita. Por lo tanto, esos pianos se quedan así. Ok, estamos establecidos sobre un mejor pacto. Quiere decir que si es mejor, cuando yo me criaba decían más mejor. ¿Tú nunca has oído esa expresión? A mí más mejor. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque es mediador a nuestro favor, mejor dicho, es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Tenemos mejores promesas que aquella gente que vivieron en el antiguo pacto. Pero si desconocemos las promesas, no las podemos vivir. Tu fe siempre tiene que estar fundamentada en conocimiento. Lo que destruye a la iglesia y a los creyentes es la falta de conocimiento. No es la falta de venir a la iglesia.
Usted puede venir los 7 días. Usted puede ayunar desde por la mañana hasta por la noche y orar. Pero si usted no tiene conocimiento, el diablo va a jugar con usted. Lo más vital, lo más valioso para nosotros es el conocimiento. Porque el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no porque era la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que le pasan a cristianos que no es la voluntad de Dios, pero no tienen conocimiento. Y muchos tienen el conocimiento intelectualmente, pero no lo tienen revelado en su corazón. Tú sabes cuando tú tienes algo revelado en tu corazón, cuando estás frente a la crisis, ¿qué es lo que sale por tu boca? Ahí es que se sabe dónde tú estás parado. ¿Qué sale por tu boca? Miedo, incertidumbre, desasosiego. Ay, ¿qué será de mí? ¿Te pones a cantar esa canción? ¿Sí o no? ¿Usted sabe cómo fue que James Bond supo que el tipo ruso era un espía? Oye, lo mismo, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo saben, pero para beneficio de estos que me están viendo y me verán. Había un ruso de espía en los Estados Unidos. ¿De dónde era James Bond? ¿De Inglaterra? Inglés. Bueno, había un ruso ahí colado, pero que hablaba un perfecto inglés. Y él dijo, pero como él tenía la intuición, este debe ser un espía. Pues mira, prendió un tabaco y se acercó al ruso, que era un espía, y se lo pegó en la mano. Y ahí salió lo que era, sí. ¡Majayo Palta! ¿Ah? Se salió un Majayo Palta. Y ahí supo que era un ruso. Y así te hace el diablo a ti. Él no te pega un tabaco, pero te trae algo peor. Y ahí se sabe lo que hay en tu corazón. Cuando tú empiezas a quejarte con tu boca y hablar miedo y hablar de eso, ay, yo creo que me quedan 2 afeitadas. Ay, Dios. Y ese es tu pensar y esa es tu confesión, posiblemente te queden menos de 2 afeitadas. Y ahora que dicen que no hay agua en Bayamón, pues entonces la cosa se pone... Ok. La traducción en lenguaje actual dice de esta manera: pero el trabajo que Dios le dio a Jesús o a Jesucristo, nuestro jefe y sacerdote, es mucho mejor. Y por medio de él tenemos también un pacto mejor, porque en él Dios nos hace mejores promesas. Usted sabe que en el Antiguo Testamento tú no vas a ver a nadie echando fuera demonios. ¿Sí o no? Nadie. El único demonio que salía por la música de David era el de Saúl, ¿no? Pero usted no, ¿por qué tú no veías a ninguno de los profetas, a ninguno echando fuera demonios? Y habían demonios, había gente endemoniada, porque no tenían autoridad. En cambio, usted, que es cristiano, lavado en la sangre de Jesucristo, tiene autoridad sobre todas las obras del diablo. Jesús le dijo a sus discípulos: en mi nombre ustedes echarán fuera demonios. Dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No de Dios, de ustedes. Pero si tú no te sometes a Dios y a su palabra, pues no va a huir. Y así que la responsabilidad está en nosotros. Ay, no, porque a mí siempre me han enseñado que el Señor reprenda al diablo. El Señor no va a reprender nada. Eso lo dijo un ángel en el pasado.
Ya la cosa cambió. Ya Dios se te metió por dentro, cabezón. Esa es otra cosa que la gente no comprende. En el pasado Dios habló con la gente y habló por medio de profetas, ¿sí o no? Cuando vino Jesús le habló cara a cara a la gente, Jesús, por medio de Jesús. Ahora Jesús se fue y Él se nos metió por dentro y nos habla de adentro. Claro, nosotros tendemos siempre a orar de esta manera. ¿Sí o no? ¿Estoy hablando verdad o mentira? ¿No miramos para el cielo? Pero si Dios está dentro de mí, no necesariamente tengo que mirar para el cielo. ¿Cuánto me entiende? Y el cielo nuestro no es el cielo de los que viven en el polo abajo allá. Eso. La tierra es redonda. El cielo de los que están en esta esquina es para allá. El cielo de los que están en esta esquina es para allá. Los que están arriba es para allá. ¿Ah? Y los que están abajo, el cielo es para abajo. Qué cosa más grande, caballero. Dios está dentro de nosotros, por medio de su Santo Espíritu, que ha hecho morar dentro de nosotros. La mayoría de los cristianos no tienen conciencia de eso. Por eso te lo ve cantando que Cristo pasa por aquí, desciende, ven, ven, ven. ¿Cómo es? Ven, ven, ven. Yo no puedo oír esas canciones, sinceramente no las puedo oír, porque mi conciencia no me lo permite. Cuando tú conoces una verdad, la mentira la rechaza. Cuando estás arraigado en la verdad, toda mentira que tú oyes, tú la rechazas automáticamente. Pero una verdad tiene que estar revelada dentro de tu corazón, no aquí. Porque la fe es una convicción del corazón. Es estar convencido en el corazón de que la verdad está en la Escritura y esa es la verdad por encima de cualquier cosa. Y muchos cristianos no comprenden eso. Tú ves que yo estoy tranquilo aquí dando esta enseñanza, ¿verdad? Pero hay gente que está acostumbrada al brinco y al salto y a que el predicador bote espuma por la boca y los mantenga gritando y dando gritos de júbilo. Y cuando oyen una enseñanza, ay, estuvo buena la conferencia. Y yo, ¿qué conferencia? Ni que 8 cuartos. Otros te dicen, no me gustó porque no hubo emoción. No se me pararon los pelos, no sentí nada. A ti te pueden decir cualquier verdad y los sentidos no reaccionan, pero eso no quita que no sea la verdad. Sin embargo, se te puede meter una mentira y tú emocionarte y creer que es verdad. ¿Usted cree que Jesús daba gritos, que Jesús decía a su nombre? O los discípulos, ¿usted cree que ellos decían eso? ¿Ah? Y a su nombre, gloria, y a su más gloria, gloria. Y si por ahí siguen. Es más, ellos no usaban muletillas. ¿Tú sabes qué? Usted lea todo el Nuevo Testamento, menos Apocalipsis, y usted no va a encontrar la palabra aleluya. Solamente en el Antiguo Testamento era que se decía aleluya, pero lea, tienen esa asignación. Desde Mateo hasta Hebreo, tú no vas a encontrar la palabra aleluya. Encuentras en Apocalipsis los ángeles cantándole al Señor.
Quiere decir que Pedro no andaba porque aleluya. Porque el Señor dijo, santo es su nombre, aleluya. Que lo usan como muletilla. Y aleluya es una exaltación a Dios. Es una alabanza a Dios. No es igual que el amén no es un punto final de una oración. Amén quiere decir así sea. Cuando se dieron los mandamientos y cuando en un monte se dijeron las maldiciones y en el otro monte las bendiciones, cada vez que se pronunciaba una maldición o una bendición, el pueblo decía, amén, así se haga, así se cumpla, así sea. Pero nosotros usamos amén para decir sí. ¿Es verdad o no es verdad? Digan amén. Pero no te quedan, no se van a ir al infierno por eso, yo. Nada más es para que usted tenga conocimiento. Pero nosotros lo usamos para afirmar cualquier cosa. Sí, amén, amén. Tú vas para allá, amén. Tú vienes de allá, amén. Y usamos amén, amén en todos lados. Pero eso era una notita ahí al cárcel para que ustedes, cuando tienen la asignación, buscarme aleluya en todo el Nuevo Testamento, menos Apocalipsis. A ver si lo encuentro. Ok. Búscase Hebreos capítulo 8 y verso 13. Usted debería poco a poco leerse el libro de Hebreo y lo que no comprenda, pues no lo comprende. Pero léalo. Porque para tú darle una buena interpretación al libro de Hebreo tienes que conocer el Antiguo Testamento. Porque habla de eso, habla del tabernáculo en el capítulo 9. Y habla de las costumbres hebreas. Porque Pablo para mí fue Pablo que escribió el libro de Hebreo. Ok, estamos en el capítulo 8 y verso 13. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo, se envejece y está próximo ¿a qué? A desaparecer. Si tú tratas como cristiano, tratar de vivir bajo las leyes del viejo pacto, te vas a buscar un problema. Porque si ellos no pudieron vivirlo, lo vas a vivir tú. Y más con esta mentalidad de occidental. Jesús vino a establecer uno nuevo, porque el viejo siempre fue violado. Usted lea la historia de todo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era ingrato y todavía siguen siendo en muchos aspectos. Pero cada vez se desviaban y se ponían y de momento estaban adorando a Baal o a Dagón o cualquier dios que apareciera. ¿Qué pasó en el desierto cuando Moisés subió y le fueron dadas las tablas? Cuando Moisés bajó, ¿qué fue lo que encontró? ¿A qué le estaban dando culto? A un becerro. Cambiaron a Dios por un becerro. Por eso él se enojó y rompió las tablas. Digo, ¿pero qué es esto? Me ausenté unos cuantos días y mira para allá, rápido se desviaron. Hasta Aarón, el hermano, estaba envuelto en eso porque fue que dio el visto bueno. Y tú ves que en todo el desierto se convirtieron en gente rebelde. Ay, yo prefiero la cebolla de Egipto que está aquí en el desierto. Y querían maná y le dieron maná y después le dieron codornices. Y no, ya no quiero codornices y queremos agua. Hasta que el pobre Moisés perdió la cabeza.
Por eso es que yo no trato de que ustedes no me hagan como a Moisés. Pero eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida a causa del pueblo que lo sacó de quicio. Sí, eso fue lo que pasó. Dios le dijo, háblale a la peña, y él estaba tan enfogonado porque la gente lo tenían oprimido. Queremos agua, queremos agua, queremos agua. Mejor estábamos allá en Egipto. Ay, nos traíste al desierto para morir aquí. Y ya Moisés, esta gente me tiene. Y hicieron perder la cabeza. Algunos aquí han tratado de hacerme eso. Y no va a ser que yo pierda la salvación por alguno de ustedes. Pero eso le pasó a Moisés, porque el pueblo era rebelde. Por eso ninguno de ellos, solamente Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a Canaán. Todos murieron en el desierto. Tuvieron 40 años dando vueltas cuando lo que se podían echar eran un par de semanas para llegar al sitio. ¿Y usted ha oído mensajes del desierto? Como si el desierto fuera sinónimo de escuela. Pues todos se colgaron. Hermano, yo no sé por qué desierto usted está caminando. Oh, hermano, pero ese desierto Dios lo está usando para moldear su carácter, para hacerlo mejor cristiano. Y se inventan un sinnúmero de estupideces. Y tú en el asiento, amén, oprimido ahí, amén, este es mi desierto, aleluya. Y no se queje de su desierto, acéptelo. Eso es lo que le enseñan en muchos sitios. Acepte la prueba, que eso le va a moldear el carácter. ¿Y qué prueba? Lo que sea que te esté pasando. ¿Cómo es? ¿Tú has oído alguna vez explicar qué es una prueba? Entonces te dicen la prueba. Entonces ahí tú metes, como decía Dan Rodríguez, en ese saco tú metes todo lo malo que te pasa. Y algunas veces las cosas que te pasan es por tu culpa. Tú caminaste hacia ella, diste lugar. Hello. Pero es fácil culpar a Dios y no, es que estoy pasando por un proceso, Dios me está pasando. No, Dios no te está pasando por eso. Dios no necesita eso. Él te dio su palabra para que tengas conocimiento y crezcas espiritualmente y que tu carácter se afirme y se purifique por medio del conocimiento práctico. La Biblia no te enseña mal. ¿Sí o no? Pues Dios no te tiene que traer una prueba para que tú aprendas a amar. Eso es un acto de obediencia. ¿Sí o no? Todo cristiano tiene amor. Una cosa es que lo use. Nosotros o somos guiados por la carne, lo que es por los sentidos, por los malos sentimientos, o por el Espíritu de Dios que te dice que ames. Amar es una decisión, no es un sentimiento. Ese es el problema que hemos tenido. Yo he tenido gente que me han tratado de hacer daño, pero mi manera de amarlo es no desearle lo mismo. Bendecir a aquellos que te maldicen. Ah, no, pero es que eso es duro, eso es fuerte, pastor, eso es fácil decirlo. Pero sí, entonces tú me estás diciendo a mí que Dios es mentiroso, que Dios te está pidiendo algo que tú eres incapaz de poder lograr. Todo lo que Dios te dice que tú puedes hacer, tú puedes estar seguro que lo puedes hacer. Otra cosa es que no quieras hacerlo. Amén. Porque en todo está la voluntad envuelta. Tú tienes que decidir no hacer las cosas. Pero la Escritura dice que tú tienes paciencia, que tienes gozo. Dios nunca te
te va a exigir ni te va a pedir algo que esté fuera de tus manos. Métete eso en la cabecita ahí bien. Dios nunca me va a pedir algo que yo no pueda hacerlo o lograrlo. No, nunca. Si Él te dice que lo puedes hacer, es porque lo puedes hacer. Y si crees que estás tan débil para no hacerlo, le pides ayuda y tú vas a ver que vas a tener la asistencia de Dios en ese caso. Amén. Pero con lo que estábamos hablando, el pueblo de Dios siempre era ingrato. Y siempre andaba quejándose. Y en muchas ocasiones le fueron infiel a Dios. Y aun cuando Jesús vino a la tierra, todavía el pueblo estaba en rebeldía. Y la religión estaba pervertida. Los fariseos y todos aquellos todos feos que estaban allí estaban pervertidos. Caifás y toda esa gente. Estaban más pendientes a las ofrendas y a los becerros y eso. Yo estoy viendo una serie de los reyes en series bíblicas. Están hablando sobre la historia de Israel en el momento en que vivía Elí y sus hijos, que eran sacerdotes. Elí era el sumo sacerdote del campamento. Ahí fue donde se desarrolló Samuel. Y uno de los problemas grandes que porque ellos perdieron la guerra en contra de los filisteos, por 2 ocasiones, que incluso los filisteos se llevaron el arca del pacto. Y se la llevaron para su templo allí, se la pusieron frente a Dagón. Y el Dagón cayó 2 veces y se rompió en pedazos. Pues era porque ellos se habían apartado de Dios. Ellos pensaron que si llevaban el arca a la guerra por segunda vez, en la segunda pelea, pues que Dios le iba a dar la victoria, y no. Porque el arca, aunque era sagrado, no era que Dios vivía ahí dentro. Pero Dios no apareció por ningún lado y perdieron la guerra. Pero era por causa de muchos de ellos le estaban sirviendo y usando amuletos de Baal. Estaban siendo infiel a Dios. Y eso ha pasado en toda la historia bíblica, tú te vas a dar cuenta. Aunque decimos que estamos en un nuevo pacto, que no estamos en el viejo, pero es bueno leer el viejo para saber el por qué se dijeron las cosas. Y el pueblo siempre, y Elí era un consentido. Le decían que los hijos estaban haciendo cosas malas y que se estaban robando ofrendas y que se estaban acostando con las mujeres, y él no lo creía. No hay peor cosa que un padre que no quiera ser realista cuando le dicen, mira, tu hijo está en malos pasos. No, mi hijo no. Entonces se da cuenta cuando tiene que irlo a visitar allá a la cárcel. Uno tiene que ser objetivo, uno tiene que decir, vamos a averiguar si es verdad lo que me están diciendo. Y Elí no quería recibir malas noticias de sus hijos. Hasta que vino un profeta mandado por Dios y le dijo, ¿sabes una cosa? Por causa de tu consentimiento y todo eso, tus hijos van a morir, tú también vas a morir y el pueblo va también a fastidiarse. Fíjate que los profetas cuando venían, algunas veces venían con una sentencia, no venían como ahora que te vienen a decir, veo carros, te veo en las naciones, te veo en la cuenta de banco creciendo, todos esos falsos profetas que hoy están por montones. Solamente profetizan bendición. Pero los profetas verdaderos de Dios, si tienen que corregir, corrigen. Y yo prefiero una corrección manifiesta que un amor oculto.
Amén. Ok. El mismo verso que acabamos de leer, pero en Dios habla hoy, dice, cuando Dios habla de una nueva alianza, que es un nuevo pacto, es porque ha declarado vieja la primera, y lo que está viejo, anticuado, poco le falta para desaparecer. En otro lugar dice, en otra versión dice que está obsoleto. Nosotros como cristianos no tenemos que guardar ninguna fiesta de las que se guardaban en el Antiguo Testamento. Hoy en día muchas iglesias, pero es para sacar dinero a la gente, celebran el 1 de enero, por ahí en la primera semana de enero, la fiesta de las primicias. Ahora, no te celebran ninguna otra fiesta, solamente esa para sacar dinero. Pero por falta de conocimiento, la gente cae. Traigan su primer cheque cuando cobren. El primer cheque del año, tráiganlo a la iglesia. Eso no nos compete a nosotros, eso no es para nosotros. Nosotros no tenemos que celebrar esa fiesta. Ninguna de las fiestas. La única que tenemos que hacer como simbólicamente es la Pascua, que habla de nuestra redención cuando Jesús dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada y esta es mi carne que por vosotros es partida. Para que la hagamos en memoria de su sacrificio. Nosotros le llamamos Santa Cena, vamos a tener la Santa Cena, pero si la Santa Cena se lleva a cabo sin tener conocimiento del sacrificio de Jesús y lo que Él compró para ti por medio de ese sacrificio, tú lo que estás es bebiendo el jugo de uva y el pedacito de pan. Tienes que tener conocimiento porque hace eso. Él dijo, hazlo en memoria de mí. Y eso se hace por medio de la memoria de su redención, lo que Él compró para mí. Por eso en la Santa Cena mucha gente recibe sanidad cuando lo comprende. Y la Iglesia Católica hizo el invento ese de la sustransacción, de que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. No se convierte, es un símbolo. Pero lamentablemente por no conocer, pues la gente practica cosas sin conocimiento. Los otros días yo vi un lavatorio de pie. Ay, eso es bien espiritual. No, eso se hacía comúnmente en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque allí no habían calles paventadas de asfalto ni de cemento. Eran caminando por polvo. Cuando tú llegabas a una casa, llegabas con los pies negros. ¿Ah? Los hermanos que están aquí, que fueron con nosotros a Honduras, que muchas de las carreteras que teníamos que tomar eran de polvo. Uno llegaba tiznado, todo lleno de polvo, y el pelo, cuando te bañaba el barro, va a salir y los pies y los zapatos todos llenos de polvo. Pues allí usaban sandalias y cuando tú llegabas a una casa, pues siempre se te atendía la persona que se encargaba de eso, de traerte una, ¿cómo nosotros le llamamos? Palangana esa, para que te lavara los pies, te lavara la cara. Pues Jesús hizo eso para mostrar su humildad, pero no nos dijo, hagan esto. ¿Ah? Eso no es más espiritualidad, es como el que dice, voy para la Tierra Santa. Y ya vamos así, con una idea preconcebida. Cuando yo entre allí a la tumba me va a dar un bioco. Pues te va a dar un bioco.
vas con esa mentalidad y te va a dar un bioco ahí, te va a dar un sal para afuera. Pero eso no te hace más santo de haber entrado en esa tumba. Ni vas a encontrar más a Dios en Israel si no tienes consciente de que Él aquí en Puerto Rico está dentro de ti. ¿Usted me entiende? Vamos a dar un viaje para la Tierra Santa. Y muchos de los que lo hacen es para buscarse. Porque si vamos a suponer que el viaje cueste 700 pesos, yo te voy a decir 1.500. Y entre el que hace la excursión y el que te invitó, y tú vas y voy para la Tierra Santa, voy a venir santo de allá. Voy a venir caminando así. Mire, toda esa gente que viven allí, que muchos de ellos ya están hechos idólatras y impíos y todo. Usted sabe que en Leví es donde se hace la concentración más grande de los homosexuales. ¿En Tel Aviv? Del mundo. Y decir que todos van para ese sitio, la Tierra Santa. Lo que hace santo aquel lugar, por así decirlo, es Dios y es Jesús. Y ese lo tienes tú dentro. El ser humano es bien fácil de manipular y jugar con sus emociones. La gente que va y que cree que si llega a ese lugar van a ser de nuevo. Es como el que va al bautismo en agua y después viene y testifica. Ay, hermano, cuando me metieron en el agua, cuando yo salí, sentí que nací de nuevo. Dije, adiós. Allí dejé mis pecados. No fue la sangre de Cristo que te limpió los pecados, fue el agua. Cuando te hundieron ahí. ¿Por qué hacen eso? Por ignorancia. El bautismo en agua es testificar al mundo de que tú ya naciste de nuevo, de que ya tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor. Allí no se van a ser limpiados los pecados, ya los pecados tuyos fueron limpiados para poder hacer ese acto. Pero algunas veces cuando tú oyes testificar a la gente, no se le explica bien las cosas. Ay, hermano, en el bautismo yo sentí que yo nací de nuevo. Eso te pasa por vivir conforme a los sentidos. Eso no es una realidad. ¿Qué hora es? La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.